En los tranquilos vecindarios suburbanos alrededor de Riverstone, mientras la ciudad seguía creciendo y cambiando, la vida permanecía calma y predecible. Entre las casas de ladrillo y las calles serenas de una de esas áreas, la oficial Diana Harris parecía representar la encarnación del sueño americano. A sus 35 años, parecía tenerlo todo: una oficial de policía comprometida, una esposa devota y una figura querida en su comunidad. Casada con su amor de la secundaria, Samuel, su vida parecía reflejar estabilidad. Samuel era bondadoso, amable y siempre solidario, mientras que Diana era bien considerada dentro del departamento de policía, respetada por sus colegas y reconocida por su arduo trabajo. Samuel, un año más joven que Diana, trabajaba como maestro de escuela, formando mentes jóvenes y contribuyendo a la comunidad tanto como Diana. Su vida era rutinaria, asistiendo a reuniones locales, organizando cenas y presentando una imagen de amor y estabilidad. Sin embargo, bajo este perfecto exterior, Diana Harris estaba viviendo una vida secreta, una que estaba a punto de desmoronarse de manera devastadora. Durante meses, había estado involucrada en una aventura prohibida con su compañero de policía, el oficial Marcus Blake. Marcus era todo lo que Samuel no era. A sus 25 años, era atrevido, ambicioso y ferozmente independiente, con una reputación de disfrutar de la emoción del trabajo policial. Se unió a la fuerza policial de Riverstone unos años después que Diana, y aunque su relación inicial era estrictamente profesional, una atracción innegable se desarrolló a medida que pasaban largas horas patrullando juntos. Compartían historias sobre el lado más oscuro de su trabajo, incidentes domésticos, crímenes relacionados con las drogas y el peligro siempre presente de la violencia. En el otro encontraban consuelo y comprensión. Lo que comenzó como conversaciones inofensivas rápidamente se convirtió en algo mucho más arriesgado, y pronto, Diana y Marcus se encontraban en secreto, ocultando su aventura de todos, especialmente de Samuel. Para Diana, la aventura era emocionante. Marcus era apasionado e intenso, un fuerte contraste con la vida estable y predecible que tenía con Samuel. Él la hacía sentirse viva de maneras que no había experimentado en años, y aunque la culpa la consumía, no podía alejarse. Marcus, por su parte, se sentía atraído por el sentido de estabilidad de Diana, algo que su caótica vida personal no tenía. Creía que su relación era especial, algo más profundo que solo una aventura, y estaba convencido de que Diana eventualmente dejaría a Samuel por él. A medida que su relación se profundizaba, Marcus se volvía más posesivo, presionando a Diana para que tomara una decisión, o dejar a Samuel y comenzar una nueva vida con él, o terminar la aventura para siempre. Mientras tanto, Samuel seguía completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. Notaba algunos cambios sutiles en el comportamiento de Diana, parecía más distante y menos atenta, pero lo atribuía a las exigencias de su trabajo. Diana siempre había estado profundamente comprometida con su labor, y Samuel asumía que las noches largas y las llamadas secretas eran simplemente parte de la presión que enfrentaba como oficial de policía. Pero a medida que la aventura avanzaba, se volvía más difícil para Diana mantener sus mentiras, y las grietas en su vida aparentemente perfecta comenzaron a aparecer. Samuel, siempre confiado, continuaba dándole el beneficio de la duda, aunque no podía sacudirse la sensación de que la mujer con la que se casó se estaba alejando. Con el paso del tiempo, la impaciencia de Marcus crecía. Quería más de Diana, y el secretismo de su relación ya no le bastaba. La presionaba con más fuerza, insistiendo en que dejara a Samuel, pero Diana, paralizada por la indecisión, seguía asegurándole que lo haría, aunque en el fondo sabía que no estaba lista para destruir la vida que había construido con su esposo. Al mismo tiempo, las sospechas de Samuel crecían a medida que el comportamiento de Diana se volvía cada vez más errático. Notaba con qué frecuencia cancelaba los planes familiares o llegaba a casa en las primeras horas de la mañana, alegando emergencias de trabajo. Su inquietud pronto se convirtió en sospecha, y una noche, cuando Diana dejó su teléfono desatendido, Samuel no pudo resistir la tentación de revisar. Lo que descubrió en su teléfono destrozó su mundo. Allí, en texto claro, estaban los mensajes explícitos entre Diana y Marcus, detallando sus encuentros secretos, sus frustraciones con él y su creciente impaciencia con las mentiras que tejían para mantener la aventura oculta. La traición fue más de lo que Samuel podía soportar. Había confiado completamente en Diana, y ahora esa confianza estaba rota. La mujer que pensaba conocer había estado viviendo una doble vida, y los cimientos de su matrimonio no eran más que una ilusión. Cuando Diana regresó a casa esa noche, Samuel la confrontó,
exigiendo una explicación. Al principio, ella intentó negarlo todo, pero con la evidencia a la vista, finalmente confesó. Le suplicó que no expusiera la aventura, que no arruinara su carrera, pero Samuel había pasado el punto del perdón. Consumido por una mezcla de angustia y enojo, le dio a Diana un ultimátum: terminar la aventura y confesarlo todo, o él mismo la expondría. Atrapada entre la culpa y el miedo de perderlo todo, Diana prometió terminar con Marcus. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la paciencia de Samuel se agotaba y la indecisión de Diana solo se profundizaba. Por su parte, Marcus se volvía cada vez más desesperado. No tenía intención de dejar ir a Diana ni de permitir que Samuel se interpusiera en su futuro. A medida que aumentaba su frustración, Marcus comenzó a sugerir una solución más oscura para su problema. Al principio, a Diana le horrorizaba la idea. Asesinar a su esposo era inimaginable, pero Marcus persistía, siendo cada vez más directo con cada sugerencia, hasta que Diana se encontró dividida entre los dos hombres en su vida. La influencia de Marcus estaba distorsionando su sentido de la moralidad, y aunque nunca podría actuar, la presión de Marcus y Samuel la estaba llevando al límite. Entonces, una noche de 2003, Marcus tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ya no dispuesto a esperar más por Diana, condujo hasta la casa de ella y Samuel, decidido a resolver la situación él mismo. Cuando Samuel abrió la puerta, Marcus forzó su entrada, y durante la pelea que siguió, sacó su arma de servicio y le disparó varias veces a Samuel, matándolo instantáneamente. El otrora tranquilo vecindario de Riverstone se convirtió en una escena del crimen, y en una sola noche de violencia, la vida que Diana había conocido fue destruida. Inicialmente, la investigación sobre la muerte de Samuel apuntaba a un fallido intento de robo en casa, pero a medida que los detectives profundizaban, descubrieron la aventura entre Diana y Marcus. Las pruebas se acumularon rápidamente, lo que llevó al arresto de ambos oficiales por el asesinato de Samuel. Durante el juicio, Diana afirmó que Marcus había actuado solo, mientras que Marcus intentó distanciarse también del crimen. Sin embargo, el jurado vio a través de sus engaños. Marcus fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Diana, acusada como cómplice, recibió una condena de 20 años de prisión. La vida aparentemente perfecta que Diana y Samuel habían compartido se hizo añicos de manera irreversible, dejando una cicatriz permanente en la comunidad. Sirvió como un recordatorio sombrío de cómo la oscuridad que acecha debajo de las vidas más idílicas puede ser expuesta. La aventura, la traición y el asesinato de Samuel Harris fueron los actos finales de un triángulo amoroso destructivo que dejó devastación a su paso. Cuando el polvo del juicio se asentó, la comunidad de Riverstone quedó tambaleándose por las secuelas. El tranquilo vecindario suburbano donde Diana y Samuel habían sido miembros prominentes estaba ahora marcado por la tragedia que había sacudido a quienes los conocían. Amigos y vecinos, que alguna vez admiraron a la familia Harris y celebraron los hitos de la vida con ellos, se quedaron preguntándose cómo habían pasado por alto las señales. ¿Cómo una pareja aparentemente perfecta se había desmoronado en el caos y la destrucción? Para Diana, la oficial de policía otrora respetada, la vida en prisión se convirtió en su nueva y dura realidad. La mujer que alguna vez patrullaba las calles de Riverstone ahora se encontraba al otro lado de la ley. Su carrera, su matrimonio y su reputación fueron todas víctimas de sus propias acciones. Cada día tras las rejas servía como un recordatorio de lo que había perdido. La vida que había construido con Samuel, la confianza de sus compañeros y el futuro que sacrificó por una aventura pasajera. El peso de la culpa la acompañaba, y a pesar de sus intentos por presentarse como una víctima de la manipulación de Marcus durante el juicio, Diana sabía en el fondo que había sido ella quien puso en marcha esos eventos. Había traicionado a Samuel de la peor manera posible, y ninguna racionalización podía cambiar eso. Mientras tanto, Marcus Blake, alguna vez una estrella en ascenso en el departamento de policía de Riverstone, enfrentaba un futuro muy diferente al que había imaginado. La cadena perpetua sin libertad condicional fue su sentencia, una consecuencia permanente de las decisiones que tomó. Su ambición y empuje, que alguna vez impulsaron su carrera, también lo llevaron a cometer el crimen más extremo. En su mente, alguna vez se había visto a sí mismo como una víctima de las circunstancias, un hombre que se había enamorado de la mujer equivocada en el momento equivocado. Pero a medida que los años se acumulaban en prisión, la realidad
ilegalidad de sus acciones, quitarle la vida a otro hombre para satisfacer sus propios deseos, se hizo imposible de ignorar. El tiempo de Marcus en prisión estuvo marcado por el aislamiento, ya que su notoriedad lo siguió detrás de las rejas. Incluso entre otros presos, era visto con una mezcla de miedo y desdén. Para ellos, no era solo otro criminal, sino un ex policía, alguien que había violado la confianza de su cargo y llevado a cabo un crimen tan frío que conflictuaba con la imagen que una vez tuvo. Su futuro brillante se redujo a la monotonía de la vida en prisión, con solo las visitas ocasionales de familiares que no lo habían abandonado por completo, aunque ellos también luchaban por entender en qué se había convertido. Mientras tanto, la familia Harris seguía de luto. Para los padres de Samuel y sus amigos más cercanos, el juicio había proporcionado algo de justicia, pero ningún veredicto podría devolverles a Samuel. El vacío que dejó su muerte era profundo y doloroso, y saber que su muerte había sido causada por Marcus, un hombre del ámbito profesional de Diana, hacía que la tragedia. En los años que siguieron, la historia de Diana Harris y Marcus Blake se convirtió en una advertencia en Riverstone. Era el tipo de historia que se susurraba en voz baja en las reuniones sociales, un recordatorio escalofriante de cómo el amor, las mentiras y la ambición pueden entrelazarse con consecuencias devastadoras. El juicio y el escándalo dejaron una mancha permanente en el departamento de policía, y aunque la administración actuó rápidamente para distanciarse del caso, el daño ya estaba hecho. La confianza entre la comunidad y los oficiales que la servían se vio sacudida, y durante mucho tiempo, persistieron dudas sobre cómo el departamento había permitido que dos de sus propios miembros cayeran tan bajo. Para aquellos que habían trabajado de cerca con Diana y Marcus, el sentido de traición era profundo. Los compañeros oficiales, muchos de los cuales alguna vez consideraron a Diana una amiga, se quedaron cuestionando su propio juicio. ¿Cómo habían pasado por alto las señales? ¿Cómo algo tan oscuro y siniestro se había desarrollado justo bajo sus narices? Marcus, alguna vez visto como una estrella en ascenso, se convirtió en un ejemplo aleccionador de cómo la ambición descontrolada y el poder pueden llevar incluso a los individuos más prometedores por un camino de destrucción. A medida que la frenética atención mediática se desvanecía y los tribunales se vaciaban de periodistas, el peso total del caso permanecía en la mente de aquellos más cercanos a él. La familia de Samuel, todavía lidiando con su pérdida, no encontraba paz real. El sistema de justicia había hecho su parte, pero las heridas emocionales seguían siendo crudas. La familia de Diana también cargaba con el peso de sus acciones. Las revelaciones de la aventura y el asesinato los tomaron por sorpresa, y la vergüenza de saber que su hija había estado involucrada en un crimen tan atroz pesaba enormemente. Aunque continuaban visitándola en prisión, sus visitas estaban teñidas de una tristeza no expresada, el tipo de tristeza que surge cuando el amor y la decepción chocan de maneras que no pueden reconciliarse. Con el paso de los años, los titulares sensacionalistas desaparecieron de la vista pública. Nuevos escándalos y tragedias reemplazaron la historia en el ciclo de noticias, pero para los involucrados, el recuerdo de lo sucedido nunca se desvaneció. Diana, ahora una sombra de lo que fue, vivía sus días en prisión, atormentada por las decisiones que había tomado. Marcus, aún desafiante a su manera, se aferraba a la creencia de que había hecho lo necesario para asegurar la vida que quería, aunque en el fondo sabía que lo había perdido todo en el proceso. Para Samuel Harris, no habría segundas oportunidades. Su vida, llena de potencial, había sido truncada trágicamente por los deseos egoístas de quienes lo rodeaban. Y para la gente de Riverstone, el caso de Diana Harris y Marcus Blake sirvió como un sombrío recordatorio de que, incluso en los lugares más seguros y tranquilos, la oscuridad puede abrirse paso. La confianza, una vez destruida, es difícil de reparar, y tras la muerte de Samuel, quedó claro que ninguna cantidad de justicia podría sanar verdaderamente las heridas que se habían dejado atrás. La tragedia de Samuel Harris no era solo una historia de traición y asesinato, sino una historia sobre la fragilidad de la confianza, los peligros de la ambición descontrolada y las devastadoras consecuencias del amor convertido en veneno. Si bien el juicio y el encarcelamiento de Diana Harris y Marcus Blake brindaron un cierre legal a la tragedia, las secuelas emocionales y psicológicas se extendieron durante años en las vidas de todos los involucrados. El impacto del asesinato de Samuel Harris no se confinó a la sala del tribunal o a las celdas de prisión de aquellos que lo traicionaron, se extendió mucho más allá, transformando las vidas de la comunidad, la familia de Samuel,
e incluso las de Diana y Marcus, de maneras que nunca podrían ser completamente medidas. Para la familia de Samuel, el proceso de duelo fue largo y complejo. La pérdida de su hijo no fue solo una tragedia personal, se vio agravada por el hecho de que la mujer en la que habían confiado como nuera, alguien a quien habían acogido en su familia, había jugado un papel en la traición que llevó a su muerte. Su dolor estaba entrelazado con enojo, confusión e incluso culpa. Repetían recuerdos en su mente, preguntándose si podrían haber notado las señales, si había algo que podrían haber hecho para evitar la tragedia. Sin embargo, la dura verdad permanecía. El asesinato de Samuel había sido el resultado de decisiones tomadas en secreto, en las partes ocultas de la vida de Diana, donde solo Marcus había tenido acceso. En el pequeño suburbio de Riverstone, donde la familia Harris alguna vez vivió, el recuerdo del asesinato gradualmente se desvaneció de las conversaciones cotidianas, pero dejó una cicatriz duradera. Los vecinos que alguna vez intercambiaron saludos amistosos con Diana y Samuel ahora sentían un profundo sentido de traición. La imagen idealizada de su pacífica comunidad había quedado irrevocablemente dañada. Las calles tranquilas y seguras habían perdido una parte de su inocencia. Algunos de aquellos que conocían a Diana y Samuel a través de eventos escolares o reuniones del vecindario se sentían intranquilos, preguntándose cuán fácilmente habían sido engañados. Muchos se preguntaban cómo una mujer que parecía tan devota a su familia podía ocultar algo tan siniestro, no solo una aventura, sino la disposición para dejar que se convirtiera en un asesinato. En cuanto a Diana, sus años en prisión fueron un castigo lento y arduo. Ella, que alguna vez había prosperado en la rutina y el respeto que le brindaba la vida suburbana y su carrera en la policía, se convirtió en solo otra reclusa, obligada a enfrentar sus fracasos a diario. Su antiguo rol como oficial de policía hizo que su tiempo en prisión fuera especialmente difícil. Aislada del mundo que había conocido, se encontraba con desconfianza y desprecio, tanto por parte de otras presas como de los guardias. Perseguida por los recuerdos de Samuel y la vida que podrían haber tenido, vivía con el constante peso de la culpa. Aunque durante el juicio había intentado echar la culpa sobre Marcus, en el fondo sabía que era su propia debilidad, su deseo de emoción y escape, lo que había conducido a la muerte de Samuel. En las largas y solitarias horas de su celda, Diana no tenía más que tiempo para reflexionar sobre las decisiones que había tomado y las devastadoras consecuencias que habían traído. Por otro lado, Marcus Blake se mantuvo desafiante durante los primeros años de su encarcelamiento. Siempre había vivido según sus propias reglas y llevó esa misma actitud a la prisión. Durante un tiempo, se aferró a la creencia de que había estado en control de su destino, que la muerte de Samuel había sido un paso necesario para asegurar el futuro que había imaginado con Diana. Pero a medida que los años pasaron, incluso Marcus no pudo escapar del peso de su culpa. Las paredes de la prisión, junto con el interminable transcurso de los días, poco a poco desgastaron la confianza feroz que alguna vez lo definió. Había sacrificado todo por una relación que terminó en traición. Diana se había vuelto contra él, presentándolo como el único villano. Solo en su celda, Marcus llegó a darse cuenta de que el futuro por el que había luchado con tanta frialdad se había convertido en una pesadilla. Ninguna cantidad de ambición o astucia podía deshacer el crimen que había cometido, y la vida que alguna vez imaginó con Diana no era más que una ilusión destrozada. Aunque la historia del asesinato de Samuel se desvaneció de los titulares, permaneció como parte de la historia del pueblo. Un oscuro capítulo del que la gente hablaba cada vez menos con el paso del tiempo y el surgimiento de nuevos eventos. Sin embargo, las lecciones del caso perduraron. Se mantuvo como un recordatorio escalofriante de cuán rápido el amor puede convertirse en obsesión, y de cómo el deseo de más emoción, más pasión, más libertad, puede llevar a las personas a tomar decisiones que destruyen todo lo que alguna vez valoraron. La traición de la confianza, tanto en las relaciones personales como en el mundo profesional de la aplicación de la ley, dejó una marca duradera en aquellos que siguieron el caso. La historia de Diana, Samuel y Marcus fue más que un crimen sensacionalista, fue un reflejo de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, de lo que puede suceder cuando la ambición y el deseo se descontrolan, y de cómo el engaño puede convertirse en una tragedia devastadora. Con el paso de los años y el impacto directo del caso desvaneciéndose, la comunidad gradualmente volvió a sus rutinas, aunque las cosas nunca fueron del todo iguales. La casa donde Samuel había sido asesinado permaneció como un recordatorio inquietante de la tragedia que una vez consumió las tranquilas calles. Nuevas familias se mudaron al vecindario,
ajenas a la oscura historia que todavía flotaba en el aire. Pero para aquellos que lo vivieron, el recuerdo de Samuel Harris, su amabilidad, su gentileza, y la terrible traición que sufrió, permaneció. Se convirtió en parte del tejido de la memoria colectiva de la comunidad, una advertencia sobre la fragilidad de la confianza, los peligros del engaño y los destructivos costos de la ambición y el deseo desenfrenados.